Atención. ¿Nos escucha? ¿Nos escucha? Perfectamente. Faltan 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 segundo. En este video hablaremos sobre Panamá republicano, geodeterminismo y trauma histórico de la nación panameña durante la República, lucha reivindicativas, revisionismo y abolicionismo, y presidentes que han hecho patria. Ahora hablaremos sobre los traumas históricos de la nación panameña durante la República. Durante la etapa republicana de Panamá se han producido varios eventos que pueden considerarse como trauma histórico, los cuales han tenido profunda recuperación en la sociedad, la economía y la política del país. A continuación se describe los principales traumas históricos ocurridos en la República de Panamá junto con sus impactos. Los traumas históricos y su efecto en la sociedad económica, política. Primero, separación de Panamá de Colombia en 1903. Impacto social. Generó divisiones ideológicas en la población. Algunos sectores apoyaban la separación, mientras que otros veían con recelos la influencia de Estados Unidos en el proceso. Y en el impacto económico dependía inicial de la economía de canalera y la influencia estadounidense que limitó la autonomía económica del nuevo Estado. Y en el impacto político marcó el inicio de una relación desigual con los Estados Unidos, cuyo control sobre el canal limitó la soberanía del país. 2. Construcción y admiración del Canal de Panamá por los Estados Unidos en 1904 a 1999. Bueno, el impacto social fue una profunda desigualdad social con una zona del canal deshidratada, donde los panameños tenían acceso ilimitado y eran tratados como ciudadanos de segunda clase en su propio país. Y en el impacto económico, el control estadounidense del canal restringió los beneficios económicos directos que Panamá podía obtener de esta infraestructura clave. Impacto político. Generó resentimiento, movimiento nacionalista que buscaba recuperar el control del canal. 3. Invasión de Estados Unidos a Panamá en 1989. El impacto social. La operación causa justa de miles de muertos y desplazados, particularmente en barrios como el Chorrillo, que fue devastado. Generó un trauma colectivo que aún persiste en la memoria nacional. Impacto económico. Los daños materiales como enormes afectados la infraestructura y la vida de miles de panameños. En el impacto político, al régimen militar de Manuel Noriega, pero también evidencia de la independencia de Panamá de la nacionalidad de Washington. 4. Dictadura militar de 1968 a 1989. Impacto social. Generó miedo, persecución política y violaciones de derechos humanos, con desapariciones y asesinatos de opositores. Impacto económico. Durante esta etapa hubo un crecimiento económico en algunos sectores, pero también altos niveles de corrupción y desigualdad social. En el impacto político, erosionaron la institucionalidad democrática del país, dejando cicatrices profundas en la cultura política panameña.
Ahora le hablaremos sobre descripciones de los traumas históricos durante la República. 1. Separación de Colombia en 1903. El progreso estuvo marcado por la influencia de Estados Unidos, a lo que generó desconfianza sobre la soberanía nacional. 2. Intervenciones estadounidenses. Desde la construcción del canal hasta la invasión de 1998, estas intervenciones militares, la independencia política y la economía de Panamá. 3. Control del Canal de Panamá por Estados Unidos. Las pérdidas de la soberanía sobre un recurso estratégico fue un símbolo de desigualdad nacional hasta la revolución total en 1999. 4. Dictaduras militares. Esto fue en 1968 a 1989. Los gobiernos militares reprimieron la oposición y debilitaron la democracia, dejando un legado de miedo y de confianza en las instituciones. Estos traumas no solo han marcado el pasado de Panamá, sino que siguen moldeando su presente y los restos para el futuro en términos de reconciliación, justicia social y desarrollo inclusivo. Número 3. ¿Por qué es válido afirmar que los traumas históricos de la nación panameña son parte importante de los acontecimientos que demuestran el geodeterminismo de la historia de nuestro país? Es válido afirmar que los traumas históricos de la nación panameña son parte importante de los acontecimientos que demuestran el geodeterminismo de la historia del país, ya que los elementos geográficos y las características del territorio han condicionado profundamente los procesos históricos, políticos y sociales de Panamá. El geodeterminismo, en este contexto, sostiene que las características geográficas de una nación influyen decisivamente en su evolución histórica, y que en el caso de Panamá, su ubicación estratégica, su terreno y su relación con las potencias extranjeras han determinado muchos de los eventos cruciales de su historia, algunos de los cuales han dejado una huella profunda y traumática en la identidad colectiva del país. La ubicación geográfica y su influencia estratégica. Panamá es un país situado en un punto geográfico clave, como un estrecho puente de tierra que conecta América del Norte y América del Sur, separando los océanos Pacífico y Atlántico. Esta ubicación estratégica, que desde tiempos precolombinos ha sido reconocida por su valor comercial y militar, ha sido un elemento central en la historia del país. La geografía de Panamá, al estar en el cruce de rutas comerciales globales, lo convirtió en un territorio disputado por varias potencias internacionales a lo largo de su historia. Desde la época colonial, Panamá fue considerado un punto clave para las rutas comerciales entre Europa y el resto de América. Este papel como un puente, entre comillas, un puente de tránsito, se vio reforzado con la construcción del Canal de Panamá. Esta fue una obra monumental que al principio del siglo XX se convirtió en el eje alrededor del cual se definieron las relaciones internacionales del país. Sin embargo, esta posición estratégica también trajo consigo una serie de traumas históricos para la nación panameña, ya que el control del canal estuvo en manos de potencias extranjeras durante la mayor parte del siglo XX, especialmente de Estados Unidos. Esta situación generó múltiples conflictos, desde la intervención estadounidense en la separación de Panamá de Colombia en el año 1903, hasta la lucha por la soberanía del canal en la segunda mitad del siglo XX. Los panameños vivieron este proceso como un trauma colectivo, eso debido a la sensación de vulnerabilidad e interferencia extranjera, lo que forjó una identidad nacional muy ligada a la lucha por recuperar el control de lo que es su territorio.
Número 2. La intervención extranjera y los traumas relacionados con la independencia. La ubicación de Panamá también fue determinada en su historia como parte de la Gran Colombia, una república formada por las naciones recién independizadas de Sudamérica bajo la dirección de Simón Bolívar. Panamá, debido a su situación geográfica como punto de conexión entre el norte y el sur del continente, se encontraba en medio de disputas políticas y tras la disolución de la Gran Colombia en el año 1831, la región quedó bajo el control de Colombia. Sin embargo, Panamá nunca se sintió completamente integrado dentro de los intereses colombianos y la geografía contribuyó a una relación conflictiva, lo que derivó en varios intentos de separación. El momento más traumático para Panamá fue su separación de Colombia en 1903, que se produjo en contexto de tensiones geopolíticas y bajo la influencia directiva de Estados Unidos, que tenía un gran interés en la construcción del canal, a pesar de que la separación fue en parte el resultado de un movimiento de independencia local. La intervención de Estados Unidos, que apoyó la sección de Panamá para garantizar la construcción del canal, deja un trauma profundo en la conciencia colectiva del pueblo panameño. Muchos panameños percibieron este proceso como una traición, ya que no fue una independencia alcanzada de manera plena y soberana, sino que una intervención extranjera que determinó el destino del país. Punto número 3. El Canal de Panamá como causa de tensiones y conflictos. La construcción y el control del Canal de Panamá se convirtieron en un factor determinante en la historia del país y su existencia trajo consigo traumas relacionados con la pérdida de la soberanía nacional. Desde la firma del Tratado Haibunau-Varilla en el año 1903, que otorgaba a Estados Unidos el control total sobre la soberanía del canal, hasta la posterior firma de los tratados Torrijos-Carter en el año 1977. El canal representó una fuente constante de tensiones entre Panamá y Estados Unidos. Así que, como un símbolo de la lucha panameña por recuperar su autonomía y control territorial, los sucesos como las protestas en el año 1964, en las cuales los estudiantes panameños exigieron la soberanía sobre la zona del canal, marcaron una de las etapas más dolorosas del trauma histórico de Panamá. La lucha por la recuperación del canal culminó en el año 1999 con su entrega total a Panamá, pero la lucha por su control dejó una huella perdurable en la historia del país. Punto número 4. La colonización y el mestizaje como proceso geográfico traumático. El proceso de colonización en Panamá estuvo también marcado por el geodeterminismo. En la época colonial, el territorio de Panamá sirvió como un cruce de caminos entre Europa y América. Los colonizadores españoles utilizaron el istmo como una ruta para transportar metales preciosos de Sudamérica hacia Europa. La geografía del territorio facilitó este flujo de recursos, pero también fue testigo de una serie de traumas derivados del mestizaje, las enfermedades y la explotación de los pueblos indígenas, que también fueron los primeros habitantes de la región. La colonización española dejó una profunda marca en la identidad cultural de Panamá, que se caracteriza por un mestizaje entre la cultura indígena, africana y europea. La geografía también influyó en la estructura social de Panamá, ya que el país se convirtió en un crisol de culturas debido a su ubicación como punto de tránsito entre diferentes regiones. Este proceso de mestizaje, aunque enriqueció la cultura panameña, también estuvo acompañado de conflictos internos, como la marginalización de grupos indígenas y afrodescendientes, lo que generó tensiones sociales que aún se reflejaban en la actualidad. Punto número 5. El trauma de la construcción del canal y el impacto social. La construcción del canal a principios del siglo XX, llevada a cabo en su mayoría por trabajos inmigrantes de diversas partes del mundo, también dejó traumas importantes en la sociedad panameña.
Miles de trabajadores, tanto africanos como caribeños, fueron traídos a Panamá bajo condiciones extremadamente difíciles, lo que generó una gran tensión social y desigualdad en el país. El impacto social y cultural de la construcción del canal fue significativo, ya que contribuyó a la creación de una población diversa, pero también produjo conflictos laborales y tensiones raciales que marcaron la historia del país. En conclusión, los traumas históricos de la nación panameña están profundamente ligados a su geografía, ya que su ubicación estratégica ha condicionado los procesos históricos que han definido su desarrollo. La historia de Panamá, marcada por intervenciones extranjeras, luchas por la soberanía y conflictos internos relacionados con su diversidad étnica y social, demuestra cómo la geografía de un país puede influir decisivamente en los eventos que lo moldean. Los traumas históricos de Panamá no solo reflejan su ubicación en el cruce de caminos del mundo, sino también el proceso de lucha por el control de su destino, a menudo determinando por fuerzas externas e intereses geopolíticos. Número 4. ¿Cuáles son las luchas populares más representativas en pro de la soberanía del Estado panameño sobre la zona del canal? Las luchas populares por la soberanía del canal son una serie de eventos históricos que reflejan la determinación y el sufrimiento de la nación panameña en su lucha por recuperar el control del territorio considerado vital por el desarrollo económico, pero que al mismo tiempo se convirtió en un símbolo de la intervención extranjera y la pérdida de autonomía nacional. A lo largo de gran parte del siglo XX, la zona del canal estuvo bajo el control de los Estados Unidos, lo que generó conflictos, propuestas y movilizaciones populares que jugaron un papel crucial en la consecución de la soberanía plena sobre el canal. Estas luchas no solo fueron políticas, sino también sociales y culturales, unificando a diversos sectores de la sociedad panameña en su oposición a la presencia extranjera. A continuación se detallan las luchas más representativas en este proceso histórico. Número 1. La protesta de 1959, el inicio de la lucha por la soberanía. El primer gran episodio de la lucha popular por la soberanía en la zona del canal tuvo lugar en 1959, cuando se produjo una manifestación estudiantil y popular en rechazo a la política estadounidense de control sobre la zona del canal. En este contexto, Panamá todavía no tenía un control total sobre el territorio de la zona. A pesar de que el canal pasaba por el centro del país y tenía una importancia estratégica internacional, los panameños comenzaron a expresar su descontento con la cesión de esta zona a los Estados Unidos, una situación que se percibía como un abuso de poder e intervención extranjera sobre un territorio nacional. En 1959, un grupo de estudiantes panameños comenzó a organizar protestas y a exigir la devolución de la zona del canal. Este movimiento estudiantil se caracterizó por su valentía y por la confrontación directa con las autoridades estadounidenses, que respondieron con represión. Aunque no hubo grandes victorias inmediatas, esta protesta se convirtió en un hito importante, ya que marcó el inicio de un proceso de movilización popular que sería clave para el posterior avance hacia la soberanía del canal. A partir de este momento, las demandas de soberanía territorial ganaron fuerza en todo el país y empezaron a ser parte del discurso político nacional. Punto número 2. La revuelta de 1964, la marcha del 9 de enero y la lucha estudiantil. Uno de los momentos más significativos y traumáticos en la lucha popular por la soberanía del canal fue la revuelta de 1964, también conocida como la Marcha del 9 de enero, que se considera un episodio decisivo en la historia del país. El contexto de este levantamiento se centraba en la política exterior de Estados Unidos, que seguía manteniendo el control de la zona del canal a pesar de las crecientes demandas de Panamá por recuperar la soberanía.
En este escenario, el 9 de enero de 1964, un grupo de estudiantes panameños intentó izar la bandera de Panamá en la zona del canal, lo que fue interpretado como un acto simbólico de reivindicación de la soberanía nacional. La reacción de las autoridades estadounidenses fue violenta. La policía estadounidense y las fuerzas de seguridad respondieron con disparos y represión, lo que resultó en la muerte de varios jóvenes panameños y numerosos heridos. Este evento encendió una ola de protestas a lo largo de todo Panamá. La respuesta popular fue masiva, que con una fuerte movilización de trabajadores, sindicatos y la población en general, la revuelta del 9 de enero representó un movimiento de unificación nacional en torno a la lucha por la soberanía del canal. La tensión entre Panamá y Estados Unidos se intensificó y este episodio dejó una marca indeleble en la memoria colectiva del pueblo panameño, que experimentó esta protesta como un acto de resistencia contra la intervención extranjera y una reafirmación de la identidad nacional. Además, la revuelta fue un catalizador para que los líderes panameños de la época, como el presidente Roberto Chiari, impulsaran la necesidad de negocios con Estados Unidos para recuperar el control de la zona. Aunque el gobierno estadounidense no cedió de inmediato, el levantamiento de 1964 fue un mensaje claro de que la nación panameña no toleraría más la ocupación extranjera en su territorio. Punto número 3. Los tratados Torrijos-Carter en el año 1977. Un avance hacia la soberanía. Después de varias décadas de tensiones y luchas populares, las protestas panameñas finalmente encontraron un camino hacia la diplomacia en 1977. Con la firma de los tratados Torrijos-Carter, que fueron un avance significativo en la recuperación de la soberanía sobre el Canal de Panamá, estos tratados negociados entre el presidente de Panamá, Omar Torrijos, y el presidente estadounidense, Jimmy Carter, establecían una serie de acuerdos que resultarían en la transferencia total del canal a Panamá para el 31 de diciembre de 1999. Los tratados Torrijos-Carter fueron el resultado directo de años de presión popular y movilización social. Durante los años previos hubo numerosas manifestaciones, huelgas y movimientos que exigían la devolución del canal. Los sindicatos, las organizaciones estudiantiles y los partidos políticos progresistas jugaron un papel esencial en esta presión. La firma de los tratados no fue un proceso fácil, ya que implicaba grandes concesiones por parte de Panamá, pero representaba una victoria histórica para el pueblo panameño, que había luchado por generaciones para recuperar su soberanía. Sin embargo, la firma de los tratados no fue vista como una solución definitiva para todos los sectores de la sociedad panameña. Hubo una fuerte oposición interna, especialmente por parte de los sectores conservadores y aquellos que no creían que Estados Unidos se diera plenamente el control del canal. No obstante, el gobierno de Torrijos logró la ratificación de los tratados, que asentaron las bases para la futura transferencia del canal y, al mismo tiempo, fortalecieron la identidad nacional panameña como un país soberano. Punto número 4. La movilización popular en la década de 1980. La resistencia a la presencia militar estadounidense. Durante la década de 1980, las tensiones entre Panamá y Estados Unidos continuaron, especialmente en relación con la presencia de bases militares estadounidenses en el país y el control de la zona del canal. Aunque los tratados Torrijos-Carter ya habían sido firmados, Estados Unidos seguía manteniendo una fuerte presencia militar en el territorio, lo que seguía siendo una fuente de fricción. En este contexto, las movilizaciones populares fueron constantes. Los sindicatos, los movimientos estudiantiles, las organizaciones de izquierda y otros sectores sociales realizaron protestas exigiendo el fin de la ocupación militar estadounidense y el cumplimiento completo de los acuerdos firmados. Además, las fuerzas militares de Estados Unidos seguían involucrándose en cuestiones internas de Panamá, lo que generó una gran resistencia.
La tensión alcanzó su punto máximo en 1989, cuando Estados Unidos invadió Panamá en un intento por derrocar el gobierno de Manuel Noriega, que había asumido el poder tras la muerte de Omar Torrijos. La invasión de 1989 fue un episodio traumático, ya que resultó en la muerte de miles de panameños y en la destrucción de infraestructura clave en el país. Sin embargo, el evento también unió a los panameños en su lucha por la soberanía, ya que a pesar de la violencia y la ocupación, la invasión dejó claro que Panamá debía recuperar su control total sobre el canal y su territorio sin interferencias extranjeras. 5. La transferencia del canal. El fin de un largo ciclo de luchas. Finalmente, el 31 de diciembre de 1999, Panamá logró recuperar el control total sobre la zona del canal, poniendo fin a más de un siglo de control extranjero. La transferencia del canal de Panamá a manos panameñas fue el resultado directo de las luchas populares de décadas anteriores, incluidas las protestas estudiantiles en 1959, la revuelta de 1964, las presiones diplomáticas y los tratados firmados en 1977. La entrega del canal marcó el fin de un ciclo largo de lucha y resistencia, y fue vista como un triunfo histórico para la nación panameña, que finalmente recobró su soberanía total sobre este territorio estratégico. En conclusión, las luchas populares por la soberanía de la zona del canal fueron un proceso complejo y prolongado que impactó tanto enfrentamientos directos como negociaciones diplomáticas. Estos movimientos no solo fueron fundamentales para la recuperación del canal, sino que también fortalecieron la identidad nacional de Panamá como un país independiente y soberano. La movilización popular fue crucial en cada etapa del proceso, desde los procesos estudiantiles de los años 50 hasta la firma de los tratados en 1977 y la resistencia a la invasión estadounidense en 1989. La transferencia del canal en 1999 representó el culminante logro de un pueblo que luchó por décadas para recuperar lo que consideraba su territorio y su derecho a decidir su futuro sin las intervenciones de potencias extranjeras. Faro que guió a los ciudadanos de la República a luchar por las reivindicaciones sociales patrióticas que provocaron el periodo revolucionista y abolicionista. ¿Por qué y cuándo se inicia el periodo revolucionista de la historia de Panamá y en qué consistieron y cuáles fueron las luchas más emblemáticas que representaban? En el periodo revolucionista de la historia de Panamá se inició principalmente a partir de la década de 1960 como parte de un movimiento más amplio en América Latina, en el que los historiadores y pensadores comenzaron a cuestionar las narrativas tradicionales impuestas por las élites locales, potencias extranjeras. Este enfoque buscó reinterpretar los eventos históricos desde una perspectiva más crítica, dando voz a los sectores marginados y resaltando las influencias del colonialismo y el neocolonialismo en la figura del país. Origen y contexto de los revolucionismos y de historia de Panamá. El revolucionismo histórico en Panamá surge en un contexto de crecimiento agitado sociales y polémico, caracterizado por las intersecciones y los movimientos nacionales y antipreteristas. Hasta ese momento, la historia oficial de Panamá había sido en gran parte escrita desde la perspectiva de las élites economistas y políticas, que salían a justificar la investigación extranjera y mantener un enfoque minimizado por la lucha popular. Los siguientes factores de la clave para lo que surgieron en el revolucionismo histórico. 1. Presencia y control de los Estados Unidos sobre la zona del canal. Desde la separación de Panamá y Colombia, Estados Unidos tuvo un papel predominante en la economía y política del país, particularmente a través de su control sobre el canal de la zona del canal de Panamá. Su dominio fue visto como una forma neocolonialista
que limitaba la soberanía panameña y perturbaba la dignidad económica. 2. Movimientos nacionales y soberanía. Durante la mitad del siglo XX emergieron movimientos que comenzaron a cuestionar el control de los estadounidenses sobre el Canal de Panamá y demandar una soberanía en esos momentos. Sentaron las bases y analizaron críticamente la historia del país. 3. Cambios globales y regionales. La Revolución Cubana de 1959. Otros movimientos ampliadores en América Latina inspiraron a intelectuales y activistas panameños a revisar su propia historia buscando elementos que implicaban las condiciones de dependencia económica y política del país. Características del reconocimiento histórico. El revisionamiento histórico en Panamá tuvo como principal objetivo reinterpretar los eventos más significativos del país y destacar la participación de los sectores populares en la construcción de la nación. Algunos principales fueron la revisión crítica de la separación de Panamá y Colombia en 1993. Los revolucionistas analizaron este evento no solo por un acto de independencia, sino por un proceso fallido y manipulado por los Estados Unidos. Para asegurar el control sobre la futura construcción del Canal de Panamá, la narrativa tradicional que gloriaba la separación fue reemplazada por un análisis de sobresalida la autonomía del país en este proceso. 2. Las luchas populares. El movimiento del 9 de enero de 1963, Día de los Mártires. Este evento fue lo más significativo por la lucha hacia la soberanía panameña. Estudiando los institutos nacionales marcharon hacia la zona del canal, exigiendo que la bandera panameña se izara junto a la de Estados Unidos, que cumplimiento de acuerdos previos. La negativa de las autonomías y las autoridades estadounidenses y la violencia que siguieron la muerte de más de 20 panameños. Este evento marcó un punto reflexivo entre Panamá y Estados Unidos y el sentimiento nacionalista y aumentó la presión por renegociar los tratos canaleros. Esto fue un trato que se hizo en 1963 y es considerado como el Día de los Mártires. ¿Por qué y cuándo se inicia el periodo abolicionista de la historia de Panamá y en qué consistió y cómo culminó las luchas más emblemáticas que representaban? El periodo abolicionista en la historia de Panamá se refiere al proceso de lucha y la transformación social que llevó a la abolición de la esclavitud y la conquista de derechos para afrodescendientes y otros sectores marginados de la sociedad. Este movimiento, aunque diverso en su inicio, que se solicitó en el siglo XIX y dejó una profunda huella en la historia de Panamá. Contexto histórico del origen del periodo abolicionista. La esclavitud fue introducida en el Istmo de Panamá desde los primeros años de la colonización española en el siglo XVI. Los esclavos africanos fueron traídos para trabajar en diversas actividades, específicamente en el comercio, la minería. Debido a esta posición astrológica de Panamá como punto de tránsito en Atlántico y en el Pacífico, la economía colonial de Panamá dependía en gran medida del trabajo forzado, en lo que consolidó un sistema social profundamente desigual. Factores que impulsaron el periodo abolicionista. Movimiento abolicionista global. Durante el siglo XVIII y el siglo XIX, el movimiento abolicionista se expandió en todo el mundo, influyendo por la Revolución Francesa y la dependencia de Haití en 1803. El movimiento abolicionista en Estados Unidos y Europa tuvieron una idea y el impacto en las colonias españolas, influyendo en Panamá. A medida que la economía global comenzó a cambiar hacia el capitalismo industrial, el sistema clavista perdió su visibilidad
económica en muchas regiones, incluyendo el Istmo. Resistencia de los esclavizados y afrodescendientes libres. A lo largo de los siglos, las personas esclavizadas y los afrodescendientes libres desempeñaron un papel crucial en la lucha por la libertad, esto incluyendo rebeliones, fugas hacia las comunidades cimarronas y demandas por la emancipación. Independencia de Panamá de España y unión a Colombia, 1821. Tras la dependencia de Panamá, se unió a la Gran Colombia. El movimiento evolucionista cobró fuerza dentro de este contexto, ya que fueron las nuevas repúblicas hispanoamericanas comenzaron a debatir la legítima de la esclavitud. Desarrollo del periodo evolucionista. El periodo evolucionista en Panamá puede dividirse en varias etapas. La primera fase, rebeliones y resistencia activa. Desde el inicio de la colonización, las personas esclavizadas mostraron resistencia activa. Las comunidades cimarronas, formadas por esclavos fugitivos, jugaron un papel central en Panamá. Descantaron figuras como Bayano, un líder cimarrón del siglo XVI, quien organizó una rebelión y estableció una comunidad de esclavos libres que desafiaba directamente el poder colonial español. Estas oportunidades no solo representaban un desafío militar para los colonizadores, sino que también sirvieron como espacio de libertad y resistencia cultural, proveniendo africanos y demostrando que la emancipación era posible. La segunda fase, influencia y independencia de la Gran Colombia. Con esta independencia de Panamá de España en 1921, ¿En qué consiste ser patria? Cite 5 gobernantes o líderes panameños que han hecho patria durante la República. Cite las obras que lo sustentan y las que pueden descalificarlo. Como hacedores de patria. Basado en la literatura, especialmente en la poesía, ¿qué es la patria y cómo se construye? Rubén Blades y Ricardo Miró. La patria, en términos literarios y poéticos, se presenta como un concepto complejo que involucra una profunda conexión emocional y simbólica con la tierra, el pueblo y la identidad cultural. Tanto como Rubén Blades como Ricardo Miró abordan la idea de patria desde perspectivas diferentes, pero con un enfoque común en el que arraigo la memoria y el sentido de pertenencia. Ricardo Miró, la patria como nostalgia y afecto. Ricardo Miró, uno de los poetas más representativos de Panamá, explora el concepto de patria con un enfoque nostálgico y melancólico en su poema Patria. Miró asocia la patria con la naturaleza, la infancia y los recuerdos. Su visión de la patria está impregnada de un sentimiento de pérdida, ya que el poeta escribió muchos de sus versos desde el exilio. Para él, la patria es la tierra que lleva en el corazón, un lugar que se añora con afecto, pero que también se percibe distante. En el poema Patria, Miró expresa: patria, son tantos los recuerdos que de ti guardo, tu cielo claro, tu ambiente dulce y tus palmeras. Para Miró, la patria es algo que trasciende el simple territorio físico y se convierte en un espacio emocional y simbólico. La patria se construye en su poesía a través de la memoria, los paisajes y las emociones que asocian con los momentos vividos en ella. Rubén Blades, la patria como justicia social y compromiso. Rubén Blades, un cantautor y poeta panameño contemporáneo, aborda la patria desde un punto de vista social y político. En su canción Patria, Blades redefine el concepto alejándose de una visión romántica y la asocia con el compromiso social, la justicia y la lucha por los derechos humanos. En su lírica, la patria no es solo un lugar geográfico, sino una construcción
colectiva que depende del bienestar de su gente y la equidad. En su canción Patria, Blades canta: Patria es un sentimiento, un río profundo que al alma nos llena de vida y nos da libertad. Aquí la patria no es un lugar estático, sino algo que construye activamente con acciones de solidaridad, justicia y democracia. Para Blades, la patria no es un concepto abstracto o romántico, sino algo que se manifiesta en el respeto a los demás y en la construcción de una sociedad más justa y en la defensa de la dignidad humana. Comparación y síntesis: la patria como memoria de acción. Tanto en la poesía de Ricardo Miró como en la de Rubén Blades, la patria está profundamente ligada al sentimiento y la identidad, pero se abordan desde ángulos completamente complementarios. Mientras que Miró la ve como una nostalgia que evoca la tierra natal, los paisajes y la memoria, Blades la entiende como un proyecto social y político, donde la patria se construye día a día a través de las acciones colectivas y el compromiso con el bienestar de todos los ciudadanos. La patria, entonces, se construye desde lo íntimo, los recuerdos, la cultura, el amor por la tierra, como desde lo público, la justicia, la equidad y el compromiso social. La poesía y la canción nos muestran que la patria es una idea viva que cambia y evoluciona con el tiempo, alimentada por la memoria y por la acción. ¿Cuáles son los 5 líderes o gobernantes panameños que durante la República han construido la patria? ¿Cuáles obras lo avalan y cuáles lo descalifican? La construcción de la patria panameña ha sido un proceso largo y complejo, influenciado por diversas administraciones a lo largo de la historia republicana. A continuación, se destacan 5 líderes o gobernantes que han jugado roles importantes en ese proceso con sus logros y aspectos criticables. 1. Manuel Amador Guerrero, primer presidente de la República de Panamá, 1904 a 1908. Obras que lo avalan. Fundador de la República, fue el primer presidente de Panamá después de su separación de Colombia en 1903. Su gobierno estuvo marcado por el esfuerzo de consolidar la joven nación y establecer las bases institucionales del país. Tratado Aibunau-Varilla, 1903. Aunque fue negociado antes de su presidencia, el tratado que cedía el control del Canal de Panamá a Estados Unidos fue ratificado bajo su gobierno. Este acuerdo fue crucial para la construcción del canal, que transformaría a Panamá en un punto estratégico global. Ahora que lo descalifican. Tratado Aibunau-Varilla. Aunque permitió la construcción del canal, este tratado fue muy desfavorable para Panamá, pues otorgaba a Estados Unidos un control casi absoluto sobre la zona del canal. Esto sería una fuente de tensión para futuras generaciones. Segundo, Belisario Porras, 3 veces presidente de Panamá, 1912, 1916, 1918, 1920 y 1920 1924. Obras que los avalan. Obras públicas e infraestructuras. Porras es conocido como el gran constructor. Durante su mandato desarrolló una vasta red de carreteras, puentes, escuelas, hospitales y obras sanitarias que modernizaron el país. Desarrollo de las provincias. Porras descentralizó los esfuerzos de desarrollo enfocándose no solo en la ciudad de Panamá, sino también en otras provincias que hasta entonces habían sido ignoradas. Obras que lo descalifican. Acusaciones de autoritarismo. Durante sus mandatos fue acusado de ser autoritario, limitando la libertad de prensa y utilizando medidas de fuerza para consolidar su poder. Tercero, Arnulfo Arias Madrid, 3 veces presidente de Panamá,
1940 a 1941, 1949 a 1951 y 1951 a 1986. Obras que lo avalan. Reformas sociales. Su gobierno implementó reformas importantes como la creación de la Caja de Seguro Social y las leyes que protegían a los trabajadores, incluida mejoras en el salario mínimo y los derechos laborales. Desarrollo de la educación. Durante su gobierno impulsó a la expansión de la educación pública y fomentó el orgullo nacional a través de las políticas y entidades panameñas. Obras que lo califican. Racismo y xenofobia. La Constitución de 1941 tenía tintes xenófobos, ya que limitaba los derechos de los inmigrantes y promovía una visión excluyente de la ciudadanía, especialmente hacia comunidades afroantillanas y asiáticas. Omar Torrijos. Obras que lo acreditan. Tratado Torrijos-Cartes en 1977. Este fue su mayor logro, quizá uno de los más importantes de la historia de Panamá. Los tratados garantizaron la evolución del Canal de Panamá como una panameña, lo que fortaleció la soberanía nacional y fue un símbolo de independencia. Obras que lo desacreditan. Falta de democracia. Aunque promovía el discurso de justicia social, Torrijos mantuvo el poder en manos militares y no permitió la realización de elecciones libres hasta después de su muerte. Mireya Moscoso, 1999 a 2004, primera mujer presidenta de Panamá. Obras que la acreditan. Entrega del Canal de Panamá. Bajo su administración, Panamá recuperó el control total del Canal de Panamá en 1999, culminando el proceso iniciado con los tratados Torrijos-Cartes. Este hecho marcó un momento clave en la historia del país, simbolizando la plena soberanía. Obras que la desacreditan. Acusaciones de corrupción. Su administración fue criticada por varios escándalos de corrupción y mal manejo de fondos públicos, en lo que afectó negativamente su imagen y su percepción de su gobierno.